Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar de lo que es el síndrome isquémico coronario, ¿ya? Es una desproporción entre el aporte nutricio del sistema coronario y los requerimientos del oxígeno, de la fibra miocárdica. O sea, lo que das es menos de lo que necesita el corazón. Eso. Puede ser determinado porque a veces hay una placa aterosclerótica que se ha roto y cuando se ha roto esta placa aterosclerótica ha hecho que se forme un coágulo y este coágulo ha tapado la luz del vaso sanguíneo, que esto es un infarto. Por eso tratamos de darle medicamentos que son trombolíticos para tratar de destruir este coágulo, pero a veces no es suficiente y se queda tapado. O a veces puede haber que la placa haya crecido tanto, no se ha roto la placa, pero ha crecido que ya disminuye la luz. O puede haber a veces que hay una erosión superficial de la placa que también forma un coágulo y se forma el trombo, ¿no? Va obstruyendo poco a poco y en un momento se obstruye del todo. Y va a haber una desproporción entre el aporte y la demanda. Entonces, ¿cómo se presenta un enfermo que tiene insuficiencia coronaria, o sea, que tiene un problema a nivel de las arterias coronarias? Puede venir con dolor torácico, puede venir con algún tipo de arritmia, puede venir con estado de síncope o de shock, o puede venir con síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Si es agudo, va a tener angina de pecho o un síndrome isquémico coronario agudo, sea una angina inestable, un infarto agudo de miocardio, ST elevado o ST no elevado. Crónico con arritmias o insuficiencia cardíaca. Acá, las manifestaciones isquémicas en reposo puede haber que un paciente que venga sin elevación del segmento ST, que puede ser una angina inestable o un infarto de miocardio no Q, o con elevación del ST, un infarto de miocardio que provoca Q. Esto quiere decir que a veces un paciente con elevación del ST quizás no forma Q, o un paciente con elevación del ST quizás puede formar onda Q. ¿Ya? Entonces, acá. A ver, Yanela, ¿estás en la clase? Yanela Román. Sí, doctor. Ya, a ver, lee la diapositiva. El paciente de 72 años ingresa por una infección de herida de pie diabético. Se le solicita exámenes de rutina y por error de laboratorio se procesa troponina T, la cual sale en rangos elevados. Electrocardiograma, taquicardia sinusal. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? A ver, escoge uno de tus compañeros que responda a cualquiera de un nombre. Yanela. Ok, doctor. ¿A quién? Al toque, al toque. Cristian. Ya, Cristian Cristian. Reyes. Ya, Cristian Reyes. Eh, ¿Cuál yo quieres? diría ¿Cuál la, quieres? yo diría la C. La C. Injuria miocárdica. ¿Ya? Puede ser. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que quiera ayudarlo? ¿Algún voluntario? Paula, ¿tú qué piensas? Paula Sáenz. Aquí estoy, Doc. ¿Estás de acuerdo o piensas que puede ser otra la respuesta? Yo creo que sería... No, sí, estoy de acuerdo con la respuesta de mi compañero. Ya, perfecto. A ver, Paula, lee esta de acá. Ok. Paciente de 56 años con historia de diabetes mellitus tipo 2 y tabaquista. Ingresa con dolor retroesternal inespecífico. Hallazgos electrocardiográficos, ritmo sinusal, frecuencia ventricular de Ventrículo. 80 latidos por minuto, onda T negativa simétrica en D2, D3 y ABF y onda Q en B1, B2, B3 y B4. ¿Cuál sería el diagnóstico electrocardiográfico? A ver, Axel, ¿estás? Axel Pimentel.
Sí, doctor, que sí. Ya, ¿cuál crees que es la respuesta? Mm, Diría la B. A ver, una lesión subendocárdica de cara inferior y una necrosis anteroseptal. Ya, perfecto. A ver, lee esa pregunta. Aquí. Bueno, paciente de 33 años, postoperado de hemorragia intracerebral. Durante hospitalización presenta complicaciones por lo que fue reintervenido y pasa a UCI. Requiere soporte respiratorio y uso de adrenérgicos. En el monitor se evidencia al parecer alteraciones del electrocardiograma en segmento ST. Valor de troponina elevado. ¿Qué diagnóstico plantea? Y a ver, nombra a uno de tus compañeros, a cualquiera, a ver que responda. Uy, a ver, A cualquiera, al toque, al toque. a ver. Al toque. Ah, No, no pienso. Marcelo. Marcelo Ya, Cusi. ya, Marcelo, ¿qué piensas? Déjeme ver, pues creo que también es la B, profesor. No me acuerdo muy bien. Ya, la ve. Perfecto. A ver, Marcelo, lee esto de acá. Bueno, pues paciente de 76 años hospitalizado por infarto de miocardio, siendo resvascularizado con ICP a los 10 días, alta presencia de dolor torácico a cambios electrocardiográficos y elevación de troponina. ¿Qué diagnóstico plantea? A ver, pues A ver, alguien, escoge a alguien. Que... ah, ay, bueno, no se me ocurre nada, pues, profesor, desde que muchos ya han participado. Cualquier nombre, di nomás, de tus compañeros. Ah, mm, Ya, Giancarlo mm, Ponce. Ya, yo dije. Ya, Giancarlo Ponce, ¿está? ¿En la Sí, clase? doctor, buenas noches. Ya, ya, ¿cuál piensas? Yo creo que puede ser un infarto de miocardio recurrente. Un infarto de miocardio recurrente. Ya, a los 10 días del alta presenta dolor torácico. Ya. Ahora, a ver, ¿a quién decimos acá? Ya, Jimena Salazar. ¿Sí? ¿Estás o no estás? Mm, Sí, Ya, doctor. Jimena, dice, este para el de miocardio. Eh, ¿Cuál? Son varias, ¿no? Dime, ¿la A es o no l- es? la A ¿La sí y la ya, B. la B, la C, Sí, sí, la D, no, pero el punto la falta. E, la E, Tampoco no. la F, Y la F sí. la G. Ah, sí. Ya, entonces, ahorita vamos a regresar a eso. Entonces, vamos a hablar de la clase. Ya, ¿cuál es la definición cuando hablamos de un infarto agudo de miocardio? La definición clínica de infarto de miocardio se basa en la presencia de injuria miocárdica aguda. ¿Y qué es la injuria? Se detecta por elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. Entonces, para eso tenemos que saber qué es injuria miocárdica. Injuria miocárdica es la detección de un valor de troponina T por encima del límite superior de referencia del perceptil 99 para la población estudiada. O sea, injuria miocárdica solo es la elevación de troponina T por encima del perceptil 99. ¿Ya? Pero para hablar de infarto de miocardio tenemos que encontrar injuria miocárdica, o sea, que se eleve la troponina T, pero además un contexto de infarto, o sea, un paciente con dolor torácico, con clínica de infarto o con cambios electrocardiográficos que me hagan sospechar de un infarto de miocardio. Y para eso tenemos que saber algunos patrones electrocardiográficos. Hay
cuando un paciente se infarta, hay una zona de isquemia, hay una zona de lesión y hay una zona de necrosis. La zona de necrosis es la que ya hay un miocardio que no se puede recuperar, que es irreversiblemente dañado. La zona de lesión que está alrededor de la zona necrótica es un miocardio dañado, pero que aún es reversible, ¿no? Pues las alteraciones celulares aún se pueden recuperar. Y la zona de isquemia es un miocardio cuyo metabolismo celular se ha alterado, pero sin dañar todavía su ultraestructura. Es la zona de isquemia. Y cuando hablamos de isquemia, hablamos de cambios en la onda T, cuando hablamos de lesión, cambios en el segmento T, cuando hablamos de necrosis, la presencia de una onda Q profunda. Si hablamos de cambios en la onda T, si tenemos una onda T positiva, alta y simétrica, hablamos de una isquemia subendocárdica. Una onda T negativa, hablamos de una isquemia simétrica profunda, de una isquemia transmural o subepicárdica. Cuando hablamos del segmento ST, si tenemos una disminución del segmento ST, un infradesnivel del ST, podemos hablar acá de una lesión o una injuria subendocárdica. Cuando hay un supradesnivel del ST, y una lesión subepicárdica. Y la onda Q, una onda Q de por lo menos más de 2 cuadraditos y profunda, hablamos ya de necrosis. ¿Ya? La presentación clínica de un paciente es inespecífica, ¿no? A veces pueden venir, los posibles síntomas isquémicos son molestias torácicas de las extremidades superiores, mandibulares o epigástricas, al hacer un esfuerzo o en reposo, o un equivalente isquémico que de repente no viene con dolor, pero viene con disnea del paciente o fatiga. A menudo la molestia es difusa, no hay una localización no localizada ni posicional, ni está afectada por el movimiento de la región y puede estar acompañada de diaforesis, náuseas y síncope. O sea sentado, sea parado, en cualquier posición le duele al paciente. Y a veces el paciente viene sudando, viene con náuseas o se desmayó. No obstante, estos síntomas no son específicos de la isquemia miocárdica. Pueden aparecer también en trastornos gastrointestinales, neurológicos, pulmonares o osteomusculares. El infarto de miocardio también puede ocurrir con síntomas atípicos, como palpitaciones o parada cardíaca, o incluso sin síntomas, más que todo en los diabéticos que a veces no vienen sin mucho dolor. Y sí es necesario que clasifiquemos al infarto en 5 tipos. El primer tipo es cuando ya hay una enfermedad aterotrombótica, o sea, una placa de grasa, de ateroma, se rompió y hizo que se forme un coágulo, ese es un infarto tipo 1. El tipo 2 es un desajuste entre el aporte cuando el paciente muere, pero se estaba sospechando que la causa podía ser un infarto, pero murió antes de que lo diagnostiquemos. ¿Ya? El tipo a los procedimientos de revascularización cardíaca, o sea, intervención percutánea. En cambio, el 5 es cuando ya se relaciona con la cirugía de revascularización cardíaca. Y el tipo 4 se divide en 3, 4A, 4B y 4C. El 4A es justo cuando le estamos haciendo la intervención coronaria percutánea, se infarta nuevamente el paciente. 4B cuando le colocamos un stent y el stent se trombosó. Y un 4C es cuando hay una reestenosis del stent relacionado cuando estamos entrando por el stent y justo en el stent, a causa de la intervención coronaria percutánea, se trombosa, hubo una estenosis. Este es el infarto tipo 1, que tenemos la placa aterosclerótica que se rompió, causó la formación de un coágulo que obstruye la luz. Ya puede ser un infarto con una obstrucción total o una obstrucción parcial. ST elevado, ST no elevado. Un infarto tipo 2 es cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda, que eso puede estar determinado de repente por una placa grande que no se ha roto, pero que está obstruyendo la luz. ¿Se dan cuenta? O de repente porque hay vasoespasmo. A veces está normal la arteria, no hay ninguna placa, pero en algún momento hace vasoespasmo. A veces en pacientes que usan drogas, especialmente la cocaína, puede haber vasoespasmos y causa un infarto. O puede haber que el endotelio se disecó y empieza a entrar sangre por acá. Una disección de la arteria coronaria no aterosclerótica puede generar también eso, ¿no? O todo está normal, pero hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno por sí solo.
El tipo 2 es secundario usualmente a otra enfermedad. ¿Cuáles son las otras enfermedades? Los mecanismos, puede ser aterosclerosis, espasmo, embolia, taquicardia sostenida, hipertensión grave, bradiarritmia, insuficiencia, anemia, hipotensión o shock, que causa el desequilibrio entre el aporte y la demanda. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a clasificar un infarto de miocardio? O vamos a definir los criterios para decir que un paciente tiene un infarto tipo 1. Uno es que tenga injuria miocárdica, que es lo de acá, que es un aumento o descenso de los valores de troponina C con al menos uno de los valores por encima del límite superior de referencia. Ascenso o descenso, pero por encima del límite superior de referencia. Y además, que tenga alguno de estos síntomas. Síntomas de isquemia miocárdica aguda, que haya nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, lesión, isquemia o necrosis, aparición de ondas Q patológicas, o sea, necrosis, o que le hagamos una ecografía o una imagen y miremos que hay pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad. O de repente ya si el paciente tenía troponinas elevadas y le hacemos falleció, y en la entonces encontramos el trombo, probablemente también diagnosticamos. Bien. Continuemos. Otros conceptos que debemos saber es esto de acá. ¿Qué es un infarto de miocardio recurrente y qué es un reinfarto? El reinfarto es cuando ocurre un nuevo infarto luego del infarto incidente. El infarto incidente es el primer infarto que se dio en ese contexto. Por ejemplo, una persona X se infarta y a los 2 días se vuelve a infartar. Eso es un reinfarto. Pero si luego de 28 días que le dimos de alta, se fue a su casa, viene al mes o a los 40 días con otro infarto, eso ya se denomina infarto de miocardio recurrente tras los 28 días. Dentro de los 28 días del infarto es reinfarto, luego de los 28 días es un infarto de miocardio recurrente. A esto se refería con aumento o descenso de la troponina. Y también acá vamos a hablar de lo que es injuria miocárdica crónica. Miren, esta línea de acá representa el límite superior de referencia, el percentil 99. ¿Qué es lo que nos decía para decir los criterios de un infarto de agudo de miocardio? Cuando hay un ascenso de la troponina por encima del límite superior de referencia, o quizás hay una disminución. Le tomamos un día acá y el día siguiente está acá. Está descendiendo, pero todavía está por encima del límite superior de referencia, ascenso. Pero hay algunos pacientes que tienen la troponina T constantemente elevada. Eso se llama injuria miocárdica crónica. Por ejemplo, en quienes están constantemente elevadas y por encima del límite superior de referencia, en los pacientes con enfermedad renal crónica definitiva en hemodiálisis. Ellos, por estar expuestos a inflamación crónica, están con injuria miocárdica crónica. Por tener la troponina elevada no significa que estén infartados, porque no tienen el contexto de infarto, pero tienen sí una injuria miocárdica crónica. Y esta curva de acá es una injuria miocárdica aguda, porque asciende y luego desciende. Esto hay que saberlo más que todo teóricamente, porque en la clínica no se usa, pero el primer marcador que se puede elevar en un infarto es la mioglobina. Se eleva a las 2 o 3 horas. Y su pico se da a las 6 o 12 horas y se mantiene elevada 24 o 48 horas. La CPK-MB se eleva a las 4 o 6 horas, se mantiene elevada hasta las 24 horas y luego empieza a descender y está un poco elevada entre 2 y 3 días. La troponina T o la troponina I ya se elevan a las 4 o 6 horas, se empiezan a elevar y está elevada, su pico puede alcanzar a las 24 horas, pero esta ya permanece elevado, va descendiendo poco a poco
hasta los 10 días y la troponina I hasta los 8 días. Esto es como la evolución natural de un infarto de miocardio. Es un paciente que tiene un electrocardiograma normal, luego hay unas ondas T hiperagudas, miren, ascenso del punto J con una T muy alta comparada con esta. Luego se da la elevación del ST, que se da de 0 a 12 horas, y luego de las 12 horas usualmente ya empieza a formar Q. Por eso es que tenemos usualmente hasta las 12 horas para tratar de reperfundir el vaso. Si no lo hemos reperfundido, conforme pasan los días, a los 2 o 5 días, la onda T se empieza a invertir, se invierte. Pero ya hay onda Q. Y finalmente, cuando ya pasan semanas o meses, la onda T se vuelve a positivizar, pero quedó la cicatriz de la onda Q. ¿Sí? Esto es importante que sepan cómo nosotros vamos a saber cuando un supradesnivel del segmento ST es patológico y cuando definimos, dice, la elevación del segmento ST se dice una nueva elevación del segmento ST en el punto J, o sea, el punto, tomamos en base, para hablar de supradesnivel, el segmento PR. Si está supradesnivelado respecto a este segmento PR, el punto J, y hablamos de un supradesnivel. Tiene que ser una la elevación del punto G en dos derivaciones contiguas mayor de 1 milímetro, o sea, un cuadradito en todas las derivadas, excepto en B2 y en B3. En B2 y en B3 se aplican otros criterios. Si es que el paciente es mayor de 40 años, aplico 2, y si es que es varón, tiene que estar elevado más de 2 cuadraditos, o sea, más de 0.2 milivoltios. Si es un varón menor de 40 años, 0.25, 2 cuadraditos y medio. Y las mujeres, todas las mujeres, independiente de la edad, 1.5 cuadraditos, solo en B2 y en B3. O sea, si miro un supradesnivel en B2, en un varón, de 1 milímetro o 1 milímetro y medio, puede ser normal para él, ¿no? De 2 milímetros en un joven de 30 años, normal también, no significa que sea algo patológico. Y cuando hablamos de infradesnivel del ST, cuando hay una depresión del ST mayor de 0.5 milímetros en dos derivadas contiguas, o hay una inversión de la onda T mayor de 1 milímetro en dos derivadas contiguas. Miren, estos son los patrones isquémicos. Tiene que haber un infradesnivel o un infradesnivel del punto J, seguido de un segmento ST horizontal, como está acá, horizontal, o en descenso, que es el más patológico. En cambio, el segmento ST o es horizontal o en descenso. El punto J, que puede ser infradesnivelado, pero el ST está en ascenso, no representa patología. El tiempo es oro, hay que revascularizar cuanto antes, es la idea. ¿Y cuáles son las complicaciones eléctricas que pueden haber? Pueden haber complicaciones arrítmicas o complicaciones mecánicas. Extrasístoles ventriculares pueden haber las primeras horas del infarto, taquicardia ventricular usualmente hasta las 24 horas, fibrilación ventricular puede haber hasta las 48 horas, por eso la importancia de que el paciente infartado esté monitorizado, y otras fibrilación auricular, bradiarritmia, bloqueo. ¿Se puede romper el corazón? Sí, la ruptura de la pared libre se da de 2 a 7 días. Lo más frecuente, por eso el paciente debe estar monitorizado por al menos una semana. Puede romperse el septum interventricular, puede haber una insuficiencia mitral aguda entre 2 a 7 días o ruptura de músculos papilares con un infarto inferolateral o complicaciones hemodinámicas. Y ahí acabamos. Vamos a responder las preguntas iniciales rápidamente. La primera sí la contestaron muy bien, ¿no? Es un paciente que de 72 años, ¿fue por el contexto de un infarto de miocardio? No fue por dolor de pecho, no fue por cansancio, fue porque le duele la pierna o porque tenía infectada su pierna. Y de casualidad le pidieron troponina T y sale elevada. Entonces tiene una injuria miocárdica que probablemente es crónica, luego habría que investigar por qué, ¿no? Pero no es que tenga un infarto. O sea, eso también nos indica que no hay que pedir los exámenes por pedir, ¿no? Sino en base de la clínica. Entonces, acá esta pregunta estaba bien, injuria miocárdica.
En cambio, este paciente es diabético, tabaquista, tiene factores de riesgo, viene con dolor extraesternal y el electro dice ondas T negativas simétricas en 2,3 ABF. Cuando hablábamos de ondas T negativas en 2,3 ABF, hablábamos de qué tipo de... Primero, si es de la onda T, hablamos de isquemia. ¿Sube endocárdica o sube epicárdica? Negativa subepicárdica. Entonces, es una lesión subepicárdica. 2,3 ABF, la cara inferior, de cara inferior. Y onda Q, fácil, ¿no? B1, B2, B3, una necrosis anteroseptal. Acá la respuesta era la A, ¿no? Una lesión una isquemia, que digo, una isquemia subepicárdica. La respuesta la C, en cara inferior con necrosis anteroseptal. Lesión hubiera sido si es que había alteración en el segmento ST, ¿no? Pero no, es una isquemia subepicárdica en cara inferior más necrosis anteroseptal. Paciente de 33 años, joven, ¿no? Que no tuviera que tener factores de riesgo para hacer un infarto tipo 1, fácil, desde por ahí. Posoperado de hemorragia intracerebral, durante hospitalización presenta complicación por lo que fue reintervenido y pasa a la UCI. Requiere soporte respiratorio, está en ventilación mecánica y además está usando adrenérgicos, noradrenalina, algo de eso. En el monitor se evidencia al parecer alteraciones electrocardiográficas en el segmento ST y el valor de troponina elevado. Entonces, valor de troponina está teniendo injuria miocárdica y está teniendo cambios en el segmento ST compatibles con isquemia si se está infartando. Pero ¿qué tipo de infarto es? Este es un infarto donde hay un desbalance entre el aporte y la demanda, porque la sangre se está yendo a tratar de ir al cerebro para mantener su flujo de perfusión cerebral y no está yendo al corazón, y eso es un infarto de miocardio tipo 2, desbalance entre el aporte y la demanda. También se respondió bien. Y esto era fácil, ¿no? 76 años, lo operaron, le pusieron su stent, se infartó, pero a los 10 días del alta presenta otra vez dolor asociados a cambios otra vez está infartando. Esto era un reinfarto, porque se le pasó a los 10 días. ¿Ya? Si hubieran puesto a los 45, y es un infarto de miocardio recurrente. Y acá la punto J descendido con segmento ST horizontal, isquémico. Punto J descendido también con ST horizontal, isquémico. Punto J descendido con ST descendente, es el más isquémico de todos. Acá punto J no está descendido, o sea, no es isquémico. Punto J no está descendido, esta es una cubeta digitálica. Punto J descendido y el ST está un poquito horizontal, hacia allá también es isquémico. En cambio, el punto J está acá, pero acá el ST asciende rápidamente. Este no es isquémico. Entonces, los isquémicos eran el A, el B, el C y la F. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan? No, perfecto. Entonces, ya le paso las diapositivas a su delegado. Doctor, una pregunta. Sí, dime. En caso de pacientes que presentan un reinfarto, ¿cuál sería su enfoque bioquímico? Pero un reinfarto que sea reciente, así menor de 7 días y las troponinas T estén elevadas. Ya, ¿Cómo Ahí podría tienes que, enfocar? ahí tienes que seguir, pues, por ejemplo, la CPK-MB, por ejemplo, cuánto, su pico es a las 24 horas y luego de las 24 horas desciende. Entonces, cuando tú le pides al paciente, hay que hacer curva, haces curva tanto con la troponina como la CPK-MB. Si miras que la CPK-MB empieza de lo que estaba bajando, empieza a subir, te puede indicar que que se esté reinfartando. Pero también lo que puedes mirar es que la troponina, imagínate, la troponina T a las 24 horas estaba en 4. El segundo día del infarto está en 3, está bajando lo que normalmente. El cuarto día está bajando, también está en 2. Pero el quinto día tú esperarías que siga bajando, está en 1, pero el quinto día le encuentras que la troponina T en vez de bajar subió, hizo otro pico. Y si es que hace un pico y miras que el paciente tiene signos clínicos con dolor torácico, hay cambios en el electrocardiográfico, por ese nuevo ascenso de troponina,
te puede decir que se está nuevamente infartando. ¿Me entiendes? Por eso es importante la curva. La curva de la troponina debe ir bajando, bajando, bajando. Pero si ahí se produce un nuevo pico, quiere decir que en otra zona del corazón se está infartando y se está produciendo otra troponina T, que está haciendo que ascienda nuevamente, que no debería ascender, debería estar bajando. Si asciende, ya sospechas un reinfarto. Si la CPKMB que está bajando vuelve a subir, también puedes sospechar de un infarto. Pero lo más que todo es de ¿dónde estaba? Hay que seguir esta curva de acá. Miren, date cuenta de acá. Sí, sí se mira, ¿no? La diapositiva. Sí, Sí, doctor. sí se observa. Ya, mira, date cuenta. Acá voy así con el puntero. Normalmente la troponina T sube a las 24 horas y luego debe empezar a bajar. Debe bajar, debe bajar, debe bajar, debe bajar. Debe seguir bajando. Pero si hay un nuevo ascenso, que no debería haber, acá yo podría sospechar que el cuarto día quizás está reinfartando. ¿Sí? Porque debería seguir esta bajada. Por eso es importante que cuando tenemos un infarto le hagamos curva, que sigamos midiendo la troponina cada día para ver que haga la curva normal. Esta troponina debería bajar así. No debería haber este segundo pico. Ahí puedes sospechar. ¿Me entendiste? Ah, ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces ya se la paso las diapositivas a la delegada para que les pase y ya pues estudien. Ya cuídense. Hasta Bueno, luego, gracias. ya. Hasta luego, doctor.